Buenas tardes de nuevo. Para terminar exitosamente este fructífero primer día de congreso, recibimos con mucho gusto al doctor Genaro Alfonso Coria Ávila. Él es uno de nuestros talentos locales, ya que pertenece a la Universidad Veracruzana. El doctor Genaro Coria Ávila posee la licenciatura de médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana. Es maestro en neuroetología por la Universidad Veracruzana, doctor en psicología por la Universidad Concordia en Montreal, Canadá. Ha realizado estancias de investigación en el Hospital de Comportamiento Animal de la Universidad Cornell en Ithaca, Nueva York. El doctor Coria pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Actualmente labora como investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Él nos hablará acerca del desarrollo del cerebro sexual, lo innato y lo aprendido. Muchas gracias a todos los asistentes y al doctor Genaro Alfonso Coria Ávila por cerrar con broche de oro nuestro primer día de congreso. Adelante, doctor, con su tema. Hola, saludo con gusto a la audiencia. Agradezco su presencia en esta ponencia titulada El desarrollo del cerebro sexual, lo innato y lo aprendido. Yo soy el doctor Genaro Coria Ávila y soy investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Como ya se mencionó, mi línea de investigación se enfoca en entender los mecanismos neurobiológicos de las conductas motivadas utilizando principalmente la conducta social y sexual como modelos en animales de laboratorio. Antes de comenzar esta charla, quisiera agradecer al doctor Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, así como a los demás organizadores por la amable invitación a participar en este congreso, primer congreso virtual universitario de salud sexual y reproductiva. Es sin duda para mí un honor poder hablar ante expertos como ustedes de este tema tan interesante en el área de salud sexual y reproducción. En esta charla les voy a hablar dos historias importantes que se generaron a partir de situaciones que le ocurrieron a personas y que de manera cuasi experimental generaron datos muy importantes para entender el desarrollo del cerebro sexual. Una en relación al desarrollo innato y otra en relación al desarrollo a través del aprendizaje del cerebro sexual. También les voy a hablar de algunos artículos y de algunos estudios clásicos que ya tienen algunas decenas de años y de algunos estudios mucho más recientes generados por el Instituto de Investigaciones Cerebrales al respecto. Para comenzar, me gustaría iniciar con una pregunta, puesto que vamos a hablar del desarrollo del cerebro sexual, y sería esta pregunta: ¿qué es el cerebro sexual? Desde mi perspectiva, el cerebro sexual son esas estructuras encargadas de generar atracción, excitación y deseo sexual, identidad de género, vinculación afectiva, patrones motores, roles de género y orientación sexual. El cerebro sexual, por lo tanto, es altamente complejo. Cuando algo está hiperactivo en alguno de estos procesos o hipoactivo, entonces tendríamos que preguntarnos qué parte del cerebro sexual es la que está hipofuncional o hiperfuncional. Las estructuras del cerebro sexual pues son muy complejas y muy variadas, pero podríamos decir en general que incluye todo el cerebro. Estructuras subcorticales, por supuesto, que son las que más se han estudiado en las últimas décadas, enfocándonos al diencéfalo, sobre todo hipocampo, hipotálamo, tálamo, amígdala, estructuras límbicas, estructuras del mesencéfalo y también estructuras corticales, por supuesto, aunque el papel de las cortezas ha sido mucho más limitado en entenderse por las limitantes en tecnología y en las metodologías experimentales. También existen estructuras espinales, por ejemplo, aquellas en las regiones lumbosacras que son generadoras de patrones motores y que ayudan a entender dimorfismo sexual en las conductas. Bien, cuando hablamos del cerebro sexual o cuando hablamos de la sexualidad,
tenemos muy claro que una cosa es los genitales y otra cosa es los procesos psicológicos y psiquiátricos que acompañan al cerebro sexual. Sabemos que los genitales se desarrollan como consecuencia de una cascada que inicia con la activación de un gen, que es el gen SRI, presente en el cromosoma Y de los varones. Ese gen, al activarse en las primeras 6 semanas, en el caso de los humanos, produce que la gónada indiferenciada se transforme o empiece a formarse como una gónada masculina, donde hay células de Leydig que comenzarán a producir testosterona. Y esa testosterona, a través de una enzima reductasa, se convertirá en dihidrotestosterona, que finalmente tendrá un efecto en la formación de los genitales de ese individuo. Y un buen imagenólogo, a través de ultrasonido, puede diferenciar de un varón o de una niña en las primeras 16 o 20 semanas de gestación. Sin embargo, cuando un bebé nace, no sabemos nada en relación a los componentes psicológicos y psiquiátricos que van a acompañar su vida, qué lo va a excitar, hacia qué va a mostrar su deseo sexual, qué identidad de género va a tener o con quién va a vincularse afectivamente. Entonces, la pregunta cuando hablamos de vinculación, de identidad de género, de orientación sexual, de deseo y de excitación, y cuando nos preguntamos dónde surgen y cómo se desarrollan en el individuo, ¿qué respuesta tendríamos? ¿Es algo con lo que el individuo nace, al igual que, que como lo sabemos con los genitales, es decir, que se forma desde el tiempo prenatal, o es algo que se va formando a través del crecimiento después de nacer, en la infancia, adolescencia, hasta llegar a la edad adulta? Y esto genera esa pregunta: ¿cuál es el desarrollo real del cerebro sexual y cuál es la evidencia para que creamos lo que creemos? Si algo es innato, pues significa que nacemos con ello, y si algo es aprendido, significa que necesitamos de las experiencias para hacer asociaciones y generar ese aprendizaje. Desde hace ya muchos siglos, desde Platón y Aristóteles, existía esta dicotomía de somos el resultado de naturaleza o de crianza. Y se ha tratado de dilucidar cuál de estos dos procesos, los naturales o los de aprendizaje, generan lo que somos. Eh, Tenemos muy claro que somos el resultado de muchas cascadas biológicas que resultan en organización de los sistemas biológicos, pero también tenemos una gran capacidad de formar nuevos aprendizajes y asociaciones, de generar ideas, pensamientos de nuestros pensamientos, conceptos e incluso ideologías. Si algo es innato, significa que nacemos con los neurocircuitos que generan esa capacidad. A veces esa capacidad eh, no se expresa inmediatamente, sino que la desarrollamos conforme vamos creciendo, pero sin la necesidad de aprenderlo en un momento determinado. Y les pongo un ejemplo. Los perros macho levantan la pata para orinar. No lo hacen desde que son bebés, sino hasta que llega la pubertad. Esta información ya la tenían generada y guardada para ser activada cuando llegara la pubertad y no tuvieron que aprenderlo de ningún otro perro. Todos los perros macho en cualquier parte del mundo, cuando llegue la pubertad, levantarán la pata para orinar. Y es parte de una organización del cerebro sexual de esa especie. Pero hay algo interesante. Las hembras no levantan la pata para orinar. Pero si a una hembra se le administran andrógenos, en particular testosterona, en el periodo neonatal temprano, es decir, los primeros días recién nacida, entonces cuando llegue la pubertad, esta hembra levantará la pata como si fuera macho para orinar. Entonces la pregunta es, ¿levantar la pata para orinar es innato o no es innato? Los machos así lo expresan y las hembras no lo expresan. Lo que podríamos decir es que el proceso innato es de que la activación del gen SRI y que haga una gónada diferenciada en masculina y que produzca testosterona, ese es un proceso innato, y que la presencia de testosterona convertida a través de una aromatasa en estradiol organizará al cerebro de ese macho para que tenga neurocircuitos masculinizados. Sin embargo, la administración exógena de testosterona pues genera una organización que no estaba planeada, una organización de neurocircuitos que no se habrían organizado sin la presencia de testosterona. Pero aún así, el resultado es hormonal y no es resultado de ningún aprendizaje. Entonces, tendríamos que diferenciar que hay efectos que no son biológicamente normales, porque si uno se brinca, como en el caso de la hembra, a la activación genética y a la generación de una gónada masculina, pues uno puede generar aún así
procesos naturales con la administración exógena de una hormona, a pesar de que no sea el proceso normal. Pero eso no significa que sea aprendido, es un proceso farmacológico u hormonal. Mientras que en el caso de los procesos de aprendizaje tiene que existir una experiencia donde ocurre la asociación, sobre todo en las cortezas, para generar un cambio en el comportamiento. Muy bien. Este efecto que tienen las hormonas en la organización del cerebro sexual se comenzó a explorar desde hace muchísimos años. Y unos experimentos clásicos que ayudaron a entender es este de Phoenix y colaboradores, publicado en 1959 en la revista Endocrinology. Y para hacer esto un poco más claro, me voy a inclinar hacia este lado, donde ellos utilizaban roedores. En este caso tenemos un roedor recién nacido, al cual se le remueven los testículos a través de una castración, y aquí se grafican con este círculo azul fuera del individuo, como si se removieran los testículos, lo cual significa que este individuo crece, pero sobre todo su cerebro crece en ausencia de los andrógenos generados por su gónada masculina. Cuando este macho crece, en ausencia de testosterona, representado por este círculo vacío, y este macho es inyectado con una hormona que tradicionalmente se considera femenina como los estrógenos, entonces esta inyección de estrógenos genera en este macho una conducta clásica femenina que es la lordosis. Si por el contrario, un grupo diferente de machos se le dejan los testículos y estos individuos crecen y se desarrollan con la presencia de testosterona, el cerebro de estos individuos crece y se organiza bajo la presencia de esta testosterona en este periodo neonatal temprano. Cuando este individuo crece y es inyectado con la misma hormona estrógenos, entonces esta hormona, al igual que se había inyectado aquí, genera, pero en este caso, una conducta masculina. A lo que quiero llegar con este primer ejemplo es que la misma hormona, estrógenos, puede generar conducta femenina o conducta masculina dependiendo de en qué cerebro esté actuando. En este caso, está actuando sobre un cerebro que no se masculinizó porque había ausencia de testosterona en un periodo crítico del desarrollo. En este caso, la misma hormona estrógenos produjo conducta masculina porque está actuando sobre un neurocircuito organizado como masculino. En el caso de las hembras es muy parecido. En este caso tenemos una hembra que es inyectada, representada aquí con esta jeringa, con la hormona testosterona, de tal forma que su cerebro en el periodo sensible crítico postnatal está en presencia de esta hormona masculina, crece bajo la influencia de esa hormona, es decir, sobre este periodo sensible postnatal, y cuando crece es inyectada con testosterona y la testosterona produce conductas masculinas como las montas a otras hembras. Si por el contrario un grupo de hembras es inyectado con placebo, como por ejemplo aceite vegetal, su cerebro crece en ausencia de hormonas masculinas. Cuando esta rata hembra crece, es inyectada con la misma hormona testosterona, pero la testosterona produce deseo sexual femenino, es decir, no produce conductas masculinas. Lo que se trata de entender con este ejemplo es que las hormonas actúan sobre el sustrato que se organizó en los periodos críticos tempranos. Desde 1959 se generó esta información y ya se sabía que las hormonas perinatales organizan al cerebro sexual. Es decir, mucho del cerebro sexual se organiza en ese periodo perinatal, ligeramente antes de nacer y ligeramente después de nacer, que se considera el periodo crítico. Ahora les voy a contar una historia que tiene mucho que ver con esto. Ocurre unos años después, en 1965, en Winnipeg, Manitoba, nacen unos gemelos varones cuyos padres deciden hacer la circuncisión. Los llevan a una clínica para que se les realice, pero por problemas técnicos la circuncisión es incorrecta y terminan cauterizándole de manera severa el pene y algunas partes adicionales a uno de ellos, el que se llamaba Bruce. Ellos buscan la ayuda del experto internacional, que en ese entonces era el doctor John Money, que tenía una influencia muy grande por parte del conductismo, que es una corriente psicológica donde se asume que uno puede, o se asumía que uno podía enseñarle a los individuos a hacer lo que ellos quisieran a través de las asociaciones de entre estímulos de su conducta con el resultado de su conducta, incluyendo
lo que se pensaba en ese entonces, se podía generar cambios a nivel de la identidad de género. John Money, entonces, como experto de ese entonces, les recomienda gonadectomizar a Bruce, es decir, castrarlo, removerle los testículos y comenzar a enseñarle a través de las asociaciones por el condicionamiento que Bruce no iba a ser Bruce, sino se le iba a cambiar el nombre por Brenda e iba a ser niña. Así le hacen los padres y, bueno, deciden educar a esta Brenda como niña. Y cada año tenían que acudir con John Money a consultas para darle continuidad a su caso. Lo que se reportaba cada año es que Brenda era lo que se denomina comúnmente como marimacha, es decir, era una niña que parecía niño por sus conductas, por su rudeza, por su manera como jugaba. Y bueno, John Money consideraba hasta ese punto que había sido todo un éxito, puesto que fuera de eso no había ninguna otra alteración que pudieran notar. Cuando llega el momento de la edad de la pubertad, tenían que administrarle obviamente estrógenos exógenos, porque ella no tenía ovarios para producirlos por sí misma. Entonces, al administrarle estrógenos, se dan cuenta que Brenda comienza a interesarse sexualmente por las niñas, de tal forma que tenía una orientación lesbiana aparentemente. Un poco de tiempo después, pasando la pubertad, Brenda se entera de todo su pasado y decide revertir su identidad otra vez a masculino, deja los estrógenos y comienza a tener tratamiento con testosterona, se cambia el nombre por David, se convierte en David Reimer, el cual se casa con una mujer que ya tenía algunos hijos y vive un tiempo como varón, hasta que finalmente decide suicidarse a los 39 años de edad. La historia de Bruce y Brian Reimer deja mucho aprendizaje. Es una historia clásica que muchos estudiosos del desarrollo del cerebro sexual han puesto como ejemplo. Uno de ellos fue Milton Diamond, que desde un principio, cuando supo que esto iba a pasar, dijo: esto no va a funcionar. Y la primera enseñanza que este trabajo deja es que John Money no leía literatura experimental en animales. Imagínense el trabajo de que mostraba que las hormonas organizan el cerebro sexual en los momentos perinatales. Se conocía casi desde 10 años antes y John Money simplemente lo ignoró o no lo sabía. Y el segundo punto que esta historia mostró es algo que ya se sabía, insisto, en los modelos animales, que la ausencia de testosterona, es decir, que la gonadectomía en el periodo postnatal tardío, no modifica la orientación sexual en la adultez. La pregunta es, ¿qué tan tardío era la gonadectomía que le hicieron a Bruce? Ocurrió a los 2 años de edad. El trabajo clásico de Phoenix y colaboradores del 59 del Journal Endocrinology generó las bases para plantear lo que ahora se conoce como la teoría organizacional activacional. Es decir, estos datos que se generaron con todo lo que se ha ido complementando en los últimos 60 años han servido para explicar que existen 2 momentos clásicos en el desarrollo del cerebro sexual. Uno, al que se le llama el periodo organizacional, mostrado aquí con un círculo verde, y otro que es el periodo activacional. Es decir, en el periodo perinatal, la testosterona en el caso de los machos sube por la gónada masculina que ya está funcionando. Esa testosterona que se produce se aromatiza a estradiol y el estradiol tiene un efecto masculinizante en estructuras del cerebro. Ligeramente después de nacer hay otro pico más que termina de organizar al cerebro sexual a través de esta conversión de testosterona hacia estradiol. Después viene un tiempo de tranquilidad desde el punto de vista del cerebro sexual, donde no ocurre mucha actividad, es decir, los niños no muestran actividad del cerebro sexual, pero podemos ver en animales y en humanos que hay diferencias, hay dimorfismo sexual en el juego juvenil. Los machos de muchas especies juegan más rudo, los niños varones humanos juegan más rudo que las niñas, y hay quien le atribuye que ese juego rudo es el resultado de lo que ya se masculinizó en este periodo prenatal. Después, cuando llega la pubertad, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal se activa y esa testosterona, pues lo que hace es simplemente activar un nuevo circuito que ya estaba organizado desde el periodo de nacer. En el caso de las hembras, la ausencia de una gónada masculina hace que no exista testosterona y por lo tanto, por default, los mecanismos hacen que se organice un cerebro femenino. Cuando esta niña o esta hembra crece, el eje hipotálamo hipófisis gonadal lo que activa es un neurocircuito que por default va a ser capaz de ciclar y de tener ritmos.
Y esto pues lo que generó es esta complementación de que existe para entender que existe un tiempo de organización y un tiempo de activación para el cerebro sexual. Ahora, en el caso de Bruce y Brian Reiner, ¿por qué no funcionó la gonadectomía? Pues porque a Bruce lo gonadectomizaron cuando su cerebro ya había sido organizado perinatalmente. Es decir, a los 2 años de edad, simplemente le quitaron las gónadas cuando ya no las necesitaba para organizar este cerebro. Y cuando llega la pubertad y le administran estrógenos, pues le están administrando el componente necesario para activar a este cerebro masculino que se formó antes de nacer y ligeramente después de nacer. Ahora, cuando hablamos de organización cerebral, ¿de qué estamos hablando exactamente? Desde hace muchos años, Roger Gorski generó evidencia de que en estructuras subcorticales es donde inicia el dimorfismo cerebral. Aquí lo que tenemos es un corte coronal de un cerebro de rata. En el lado izquierdo tenemos un cerebro de hembra y en el lado derecho tenemos un cerebro de macho. Esta estructura que está aquí es el hipotálamo, esta estructura que está aquí es el tálamo, y todo esto que vemos aquí es la corteza del cerebro de las ratas. Aquí, por ejemplo, tenemos parte del caudoputamen, conocido como ganglios basales también. Ahora, lo interesante de este trabajo es que Roger Gorski demostró que en los machos, que es el lado derecho que les muestro aquí, existe un núcleo que es sexualmente dimórfico, que es más grande. Este núcleo lo represento aquí con este círculo, que es esta mancha negra con una tinción de etolidina, y que también la hemos hecho con violeta de crecilo aquí en el laboratorio. Y cuando la comparamos con la tinción de las hembras, es una estructura mucho más pequeña. Puede llegar a ser entre 5 y 8 veces más pequeña el de las hembras comparada con el de los machos. Desde hace casi 40 años, pues comenzó a estudiar esas estructuras que se denominaron el núcleo sexualmente dimórfico del área peróptica media como el núcleo donde podría generarse la gran diferencia en la sexualidad y en la expresión de las conductas sexuales de las diferentes especies. Este dimorfismo cerebral en el hipotálamo es el principal, pero no es el único. También existen diferencias en otras estructuras que un poco más tarde les voy a hablar. Existe este dimorfismo en otras especies, en carneros, en hurones, en aves e incluso en humanos. Este trabajo, por ejemplo, de Simone Levay de 1991, publicado en la revista Science, fue muy importante y muy espectacular porque mostró las diferencias en los núcleos sexualmente dimórficos en hombres heterosexuales contra mujeres heterosexuales y contra hombres homosexuales. Y lo que encontró es que había un núcleo que llamó el núcleo intersticial del hipotálamo anterior 3, conocido como el INA3, que está aquí mostrado en este dibujo aquí, y que aquí en este lado, en esta foto lo vemos de este tamaño, que era mucho más grande en los varones heterosexuales que en las mujeres heterosexuales. En este lado tenemos hombres y mujeres heterosexuales. Y lo que mostró es que los hombres homosexuales tenían un núcleo sexualmente dimórfico de tamaño muy parecido al de las mujeres en tamaño, es decir, mucho más pequeño. Con ello, Simone Levay generó evidencia de que no solo existían en los modelos de roedores y animales, sino que también en los humanos a nivel hipotalámico existían esas estructuras que se consideran núcleos formados por neuronas que tienen conexiones tanto excitadoras como inhibitoras y que tienen una función en procesar información, pero también en activar o inactivar otras estructuras del sistema nervioso, sobre todo el límbico y en la memoria. Esta diferencia anatómica tiene mucho que ver para explicar este tipo de trabajos funcionales como el de Savic y colaboradores. Savic y colaboradores fueron más allá a buscar diferencias en el funcionamiento y la expresión de actividad del sistema nervioso, igual en mujeres heterosexuales, en hombres homosexuales y en hombres heterosexuales. Y lo que hicieron fue exponer a estos tres grupos a dos tipos de feromonas, una feromona masculina abreviada como ANT y otra feromona femenina abreviada como EST. Cuando las mujeres heterosexuales eran expuestas a la feromona ANT, es decir, a la masculina, lo que veían era actividad en partes del hipotálamo, el área perióptica, el hipotálamo ventromedial, el hipotálamo anterior. Cuando las mujeres heterosexuales eran expuestas a la feromona femenina, no veían actividad en el hipotálamo.
Cuando los hombres heterosexuales eran expuestos a la feromona masculina, no veían actividad. Pero cuando eran expuestos a la feromona femenina, se veían actividad en las mismas estructuras, el hipotálamo dorsomedial, núcleo paraventricular e hipotálamo anterior. Curiosamente, los hombres homosexuales, cuando eran expuestos a la feromona masculina, mostraban actividad similar a las mujeres, y cuando eran expuestos a la feromona femenina, mostraban actividad similar a la de los hombres. Lo que se explicó en su momento como que el cerebro de los hombres homosexuales era una expresión de un continuo entre la organización femenina y masculina, es decir, que tenía componentes de los dos cerebros. Cuando hablamos de masculinización del cerebro, no solamente hablamos del tamaño de las áreas, sino que hablamos de componentes que llegan a expresarse a nivel de las neuronas. La masculinización como tal del cerebro requiere de una cascada de moléculas. Por ejemplo, inicia con la presencia de testosterona, en el caso de los machos, que van a producirse o que va a producirse por la gónada masculina, por el testículo. Esa testosterona va a aromatizarse a estradiol en aquellas células que tengan la enzima aromatasa, que son células que tienen esa maquinaria enzimática que convierten a la testosterona en estradiol. El estradiol activa los receptores tipo alfa de estrógenos. La activación de los receptores estrógenos alfa hace que se incremente la producción de una molécula que es proinflamatoria llamada ciclooxigenasa 1 y 2. Ustedes conocen bien a la ciclooxigenasa, pero es parte importante de un componente de esta cadena de masculinización. Después de la inducción de la ciclooxigenasa viene la elevación de una prostaglandina, que es la prostaglandina E2, lo cual activa sus receptores, incrementa una molécula que se llama la proteína quinasa A, con lo cual se libera glutamato de una neurona presináptica a otra, y la neurona postsináptica, al recibir glutamato, va a generar una de cambios a nivel de sus dendritas y de sus espinas dendríticas, donde va a incrementar la arborización, va a tener más espinas y va a tener cambios plásticos que generan esta permanencia y capacidad de procesamiento de información. Es decir, un cerebro masculinizado es un proceso que lleva a las neuronas a procesar información o estímulos relacionados con el sexo de una manera mucho más eficiente. Pudiéramos hablar de estímulos incondicionados, como aquellos que el sexo opuesto genera y que nosotros percibimos, o también pudiéramos hablar de otro tipo de estímulos como olfativos, visuales, gustativos, etc. Ahora, en ausencia de alguno de estos componentes de estas cascadas, el cerebro no se masculiniza. Ya les mostré ejemplos donde la castración pues lleva a que no se produzca toda esta cadena. Pero es algo mucho más interesante lo que actualmente podemos hablar de esta cadena. Ustedes como médicos están familiarizados con la importancia de la ciclooxigenasa 1 y 2. Y todo el tiempo sabemos que esta molécula proinflamatoria puede causar problemas porque inflama, porque produce dolor, etc. Ahora, curiosamente, hay un trabajo reciente del 2019 donde Bandoli y colaboradores indican que el paracetamol, que es un antiinflamatorio no esteroide, se utiliza en más del 60% de los embarazos en humanos, y el paracetamol es un antiinflamatorio cuya función es bloquear la producción de ciclooxigenasa 1 y 2. La pregunta, por lo tanto, que nos hicimos en el Instituto de Investigaciones Cerebrales era si en un modelo de roedores podíamos, a través del uso del paracetamol, modular la masculinización de los cerebros de los machos y detectarlo de la misma forma. Así es que hicimos este estudio. Este estudio lo sacamos apenas hace un año, en el 2020, publicado en Hormones and Behavior, y le dimos teníamos dos grupos de ratas embarazadas, un grupo que recibiría solución salina y un grupo que recibiría paracetamol. Ahora, la dosis de paracetamol se decidió como una dosis clínicamente eficaz para quitar la nocicepción, para quitar el dolor. Es una dosis que equivaldría en humanos a que una señora de 60 kilos tomara 3 gramos al día. Claro, es una dosis aparentemente alta en humanos, pero consideramos que en rata la dosis clínicamente eficaz es mucho más alta. Por lo tanto, usamos la que para esa especie era clínicamente eficaz para quitar el dolor. Y se los inyectamos, ya sea la solución salina o el paracetamol, en los días 16 a 20 de la gestación, es decir, en el último tercio de la gestación.
lo que equivaldría a los meses 7, 8 y 9 en un ser humano. Aquí lo que vemos es diferentes conductas, pero me voy a enfocar a esta, que son las investigaciones genitales. Las investigaciones genitales es una manera de medir la apetitividad por un estímulo sexual en el sexo opuesto. Y lo que hacíamos es, en cada uno de estos 4 grupos, medir qué tanto se interesaban por otro macho, es decir, qué tantos iban la preferencia hacia el número 2, que indicaría una preferencia homosexual, o qué tanto se inclinarían por una hembra, es decir, inclinándose hacia el 0 o una preferencia heterosexual. Aparte de que manipulamos la salina o el paracetamol en el periodo de gestación, también después de que nacieron esos machos de esas hembras tratadas, a un grupo le dimos experiencia sexual y a otro dejamos como sexualmente inexperto. Las barras blancas representan a aquellos machos que cuando se hicieron adultos los expusimos a que tuvieran sexo con otras hembras para que generaran experiencia sexual. Y en las barras negras están representadas los machos, que es su primera vez porque son sexualmente inexpertos. Y lo que podemos ver es que el grupo salina, tanto el grupo inexperto como el grupo que tuvo experiencia, tiene una cercanía con el 0, es decir, tiene una experiencia una preferencia heterosexual desde el punto de vista del interés por olfatear los genitales de la pareja con el que se le pone. Se le ponen 2 al mismo tiempo, un macho, una hembra. Y ellos se inclinaban por olfatear a la hembra. Sin embargo, el grupo de los animales que recibieron paracetamol mientras estaban en el vientre de su madre, vemos que el grupo inexperto se acerca mucho al neutral. Es decir, parece que no tiene preferencia ni por un macho ni por una hembra. Sin embargo, y de manera muy interesante, aquellos de este mismo grupo que tuvieron experiencia de edad adulta revirtieron esto reduciendo su preferencia hacia el 0, es decir, inclinando su investigación genital hacia las hembras y alejándose de la preferencia de los machos. Lo mismo ocurría con la frecuencia de las visitas y con el tiempo total visitando, así como con otras conductas. ¿Qué es lo que concluimos de este trabajo? Que el paracetamol prenatal efectivamente desorganiza al cerebro sexual masculino. La buena noticia es que la experiencia sexual aparentemente lo reorganiza. Y aquí vemos una interacción entre naturaleza y crianza o naturaleza y aprendizaje, donde a través de la manipulación con fármacos se puede desorganizar algo, pero que después, como vamos a ver, tanto por los efectos de la pubertad como por el efecto del aprendizaje, se puede volver a reorganizar. Bien, entonces la pregunta es, sabemos que existen estos periodos de organización y activación del cerebro, en el periodo perinatal y en el periodo de la pubertad, que es el periodo de activación de estos neurocircuitos que se activaron. Pero la pregunta es si la pubertad es solamente un periodo de activación o si también sirve como un periodo de organización cerebral. Recordemos que la pubertad, todos pasamos por ahí y podemos constatarlo con los que tenemos hijos o familiares en es un periodo difícil de transición donde el cerebro está pasando de un cerebro infantil a un cerebro de adulto. Existe una gran plasticidad en ese momento. La pregunta es si el cerebro sexual también depende de los cambios que ocurren en la pubertad o si solamente es un periodo de activarse el cerebro sexual. Y aquí con lo que les muestro un trabajo de Cheryl Sisk es que la testosterona en la pubertad produce nuevas neuronas. Es decir, la pubertad no solamente es un periodo de activación como se creía hace tiempo, sino que también es un periodo de organización. Aquí les muestro 3 estructuras cerebrales con 2 tinciones diferentes. En este caso tenemos un área que se llama el área ventral periventricular, que es esta que se ve más oscura aquí y que es más grande en las hembras que en los machos. Cuando las hembras son tratadas con un poco de testosterona en la pubertad, producen más neuronas en esa estructura donde ellas normalmente tienen más neuronas. En el caso de los machos, aquí vemos el núcleo sexual antidimórfico del área perióptica media, que es normalmente más grande, y cuando los machos en la pubertad son tratados con testosterona, vemos que producen más neuronas nuevas por el efecto de la testosterona que se les dio en la pubertad. Y aquí se ven estas neuronas nuevas marcadas en estos cuadros a través de un marcaje que es el BRDU, que solamente marca neuronas que tienen maquinaria genómica nueva, es decir, que es reciente.
Y aquí finalmente tenemos la amígdala medial, que es una estructura importantísima para detectar estímulos olfativos incondicionados, que también en machos, al ser tratados en la pubertad con testosterona, incrementa el número de células, y aquí las podemos ver como estas 3 neuronas nuevas en esta porción de la amígdala medial. Es decir, la pubertad no solamente es un periodo de activación de los neurocircuitos que se formaron en el periodo perinatal, sino que es un periodo donde también se están generando nuevas neuronas. En un trabajo del Instituto de Investigaciones Cerebrales, pues mostramos algo muy parecido con comportamiento. Y aquí lo que hicimos, tenemos 4 grupos, y otra vez con el ejemplo de las investigaciones genitales, lo que podemos ver en este ejemplo es lo siguiente. Tenemos un grupo de animales gonadectomizados, abreviados aquí como GNX, es decir, se castraron recién nacidos, y cuando estos machos crecen, se muestra cuál es su preferencia sexual, si ante un macho o ante una hembra, y lo que nos damos cuenta es que estos machos prefieren olfatear mucho más a los machos que a las hembras. Es decir, la preferencia que tienen por las hembras es menor que el de los machos. Sin embargo, si estos machos gonadectomizados son tratados con testosterona en la pubertad, entonces ahora la preferencia es otra vez revertida hacia preferir a las hembras y no hacia los machos. Eso significa que la testosterona aplicada en la pubertad, basada en el ejemplo anterior de Cheryl Seas, está de manera, para explicar eso, generando nuevas neuronas que reorganiza al cerebro sexual para que ahora, a pesar de que por la ausencia de testosterona en la gonadectomía temprana no habría preferencia por la hembra, durante el periodo de organización de la pubertad, con la testosterona se puede reorganizar y generar. Lo mismo ocurre con otras conductas como las investigaciones olfativas, las visitas o el tiempo que se pasa junto a una pareja. Sí, tenemos un repertorio bastante amplio. ¿Qué es lo que podemos concluir de este tipo de trabajos? Que la castración neonatal temprana, es decir, en el primer día o 2 de nacimiento, en nuestro ejemplo de modelo de rata, desorganiza al cerebro sexual. Pero la testosterona en la pubertad parece reorganizarlo. Entonces tenemos ya 2 periodos de organización, uno que es el perinatal, neonatal temprano, y otro que es la pubertad. Y esto tiene una implicación muy grande. Sabemos que las implicaciones para este tipo de evidencia pudieran funcionar o servir para entender la disforia de género y el efecto organizacional que tiene la pubertad. Sabemos que se ha ido incrementando el número de reportes de niños menores de 10 años, de 7, 8 años, que expresan disforia de género. Incluso los hijos de algunas celebridades parecen mostrar disforia de género. Y hay una tendencia en algunos sectores de salud por inmediatamente comenzar a dar inhibidores de la pubertad, sobre todo agonistas de gonadotropinas, para generar un efecto de feedback negativo, y con esto retrasar la pubertad y dar tiempo a que algo pase. Y en algunos casos comienzan a dar tratamientos hormonales para generar cambios de acuerdo al género deseado. Lo que este tipo de trabajo de Cheryl Seas y nuestro trabajo dice es que la pubertad tiene que ocurrir de manera normal y que tendría que ser hasta mucho después de que un individuo ha pasado su pubertad cuando se pudiera diagnosticar las disforias de género, puesto que en la pubertad el cerebro se sigue organizando y es muy probable que individuos que muestren aparente disforia antes de la pubertad, esto se resuelva después de la pubertad. Se sabe que aproximadamente el 90% de las disforias de género reportadas se resuelven después de la pubertad, tanto para decidir si el individuo es heterosexual o si es homosexual, pero desaparece la disforia de género, es decir, se convierten en cisgénero, aunque la orientación se quede como heterosexual u homosexual. Bien, entonces, si seguimos abordando este tema del desarrollo del cerebro sexual, tenemos claro que los genitales son de organización prenatal, tenemos claro que componentes del deseo, de la identidad de género y de vinculación ocurren a nivel perinatal, probablemente en un buen porcentaje, aquí presuntamente un 50%. Sabemos que la testosterona que ocurre con la activación de la gónada masculina en la adolescencia produce nuevas neuronas y probablemente otro porcentaje de organización. Pero queda la pregunta, si en los adultos entonces
aquellos que ya estamos en una edad adulta, tenemos un cerebro sexual que ya no es plástico, que ya no es fijo, o si hay posibilidad de que haya modificaciones a través de alguna manera. Esta es una pregunta interesante, puesto que existen casos de personas que cambian de orientación sexual ya en la edad adulta, o casos como el que les voy a contar a continuación, que son muy interesantes y que dan pauta a pensar que el cerebro sexual es mucho más plástico de lo que creemos. Fíjense, en el 2012 se publica el caso de Didier Jambard, un francés de 52 años que estaba enfermo de Parkinson y que, como todos los enfermos de Parkinson, recibe tratamiento con agonistas dopaminérgicos de tipo D2 como el ropinirol y el pramipexol. Didier Jambard, después de un tiempo, acusa a la empresa farmacéutica que producía sus fármacos, que era GlaxoSmithKline, a que le tuviera que pagar 197,000 euros en compensación porque Didier los acusa de que gracias a esas drogas o a esos fármacos, él se había convertido en adicto al sexo gay y a las apuestas, al juego. Se había convertido en un ludópata. Claro, al principio esto pudiera sonar ridículo. Curiosamente, antes del 2012, en el 2010, nosotros en nuestro laboratorio del Instituto de Investigaciones Cerebrales ya teníamos evidencia sobre esta pregunta, si el agonismo dopaminérgico a través de los receptores tipo D2 tienen algún efecto en la preferencia sexual. Y aquí les muestro uno de los trabajos que publicamos varios al respecto, donde utilizamos el agonista dopaminérgico tipo 2, que es el quinpirole, o en un grupo adicional ocupamos la oxitocina, para ver si estos dos fármacos o estas dos drogas tienen un efecto en el cambio de preferencia sexual en nuestro modelo de rata a través de la cohabitación con un individuo del mismo sexo. Entonces aquí lo que les pongo en esta gráfica es 3 sesiones de cohabitación. Hay una primera sesión donde los individuos de un grupo experimental son inyectados, aquí representados con una jeringa. Inmediatamente después de la inyección cohabitan por 24 horas con el mismo sexo. Después, a los 4 días se vuelve a repetir y a los 4 días se vuelve a repetir para 4 días después, es decir, libre de fármaco, hacer una preferencia de pareja entre un macho y una hembra para ver si lo que prefieren es al macho con el que cohabitaron para mostrar sus conductas sexuales o si prefieren a una hembra. Y nuestro diseño pues explora obviamente por separado el efecto de los fármacos y de la cohabitación, pero también en conjunto si la cohabitación bajo los efectos de estos fármacos producía el aprendizaje. Y aquí lo que les muestro son solamente 2 gráficas de esto. En este caso me enfoco a una conducta que son las erecciones que tuvieron los machos. Y aquí lo que vemos son los 7 grupos, un grupo intacto, un grupo inyectado con salina que cohabitó, aquí representado con un signo de más, un grupo inyectado con quinpirole, el agonista de 2, con un signo menos que representa que simplemente fue inyectado pero no cohabitó con el mismo sexo, otro grupo inyectado con oxitocina y con el signo menos, significa que no cohabitó, y otros grupos que también recibieron quinpirole con el signo más, representando que sí cohabitó con otro individuo, con oxitocina cohabitando y con la combinación de estos fármacos mientras cohabitaba. Y lo que vemos es que los individuos del grupo control intacto o el grupo salina o aquellos que recibieron el quinpirole o la oxitocina pero sin cohabitación muestran más erecciones hacia la hembra, es decir, una excitación sexual heterosexual. Sin embargo, los grupos que recibieron el agonista de 2 cohabitando con otro macho o la oxitocina cohabitando con el macho o la combinación muestran más erecciones ahora en presencia del macho con el que cohabitaban, mostrando que uno de los componentes del cerebro sexual, que es la capacidad de producir erecciones cuando se detecta a una pareja sexual potencial, estaba modificado en tan solo 12 días, es decir, 3 sesiones de condicionamiento cada 4 días. Esto es algo bastante interesante porque dice que el cerebro sexual es bastante plástico. Con un agonista dopaminérgico o con la presencia de oxitocina se modificó algo que presuntamente es fijo e inflexible. Y aquí lo que vemos en el lado derecho es el tamaño del núcleo sexualmente dimórfico del área peróptica media. Y lo que vemos de manera muy interesante es este grupo, el grupo tratado con quinpirole, que cohabitó con otro macho y que aquí lo vemos aquí, que mostró preferencia hacia el mismo macho, es decir, homosexual, es un núcleo que no cambió de tamaño conforme a los grupos controles. Es decir, el núcleo sexualmente dimórfico que pensábamos que era el que organizaba el cerebro sexual del recién nacido, no cambia a través de este cambio de preferencia sexual generada por agonismo dopaminérgico. Es algo muy interesante porque lleva a pensar que entonces son otras estructuras dopaminérgicas las que toman el control y no el cerebro
subcortical, en este caso por el hipotálamo anterior. La conclusión de este trabajo es que el agonismo de dopamina tipo D2 y la oxitocina produce preferencia de pareja homosexual condicionada, es decir, aprendida. En un trabajo siguiente nos fuimos a analizar la actividad de los cerebros de estos machos que habían aprendido a tener preferencia homosexual. Y aquí donde dice quimpirole condicionado, vemos la actividad de diferentes áreas subcorticales y algunas corticales. Por ejemplo, en un área que es totalmente dopaminérgica, que es el núcleo accumbens, que es parte del estriado ventral encargado de producir conductas motivadas, vemos que cuando estos machos que aprendieron a preferir el macho detectan el olor de ese macho, tienen mucho más actividad medida aquí por inmunoreactividad a una proteína que es FOS, que representa actividad de las neuronas, tienen mucho más actividad comparadas con los grupos intactos o controles cuando detectan el olor del macho con el que cohabitaron. Es decir, se hizo mucho más importante el olor del macho con el que cohabitaron cuando es bajo la influencia del agonismo D2. En el caso del área peróptica media, que es una estructura hipotalámica, vemos que el grupo intacto tiene esta actividad, pero el grupo salina que cohabita pierde actividad, es decir, hay al parecer un efecto de habituación hacia el olor. Sin embargo, bajo el efecto del agonismo dopaminérgico, nunca se pierde este interés y este deseo, es decir, se mantiene el interés por un individuo incluso después de estar cohabitando mucho tiempo con él. Lo mismo ocurre en la corteza piriforme, que es una estructura involucrada en la detección y la validez de los olores y su valor incentivo, donde ocurre una disminución en el caso del grupo salina, pero no en el caso del grupo que cohabitó bajo los efectos del quimpirol. Y en el caso del hipotálamo ventromedial, también existe mucho más actividad, al igual que en el núcleo accumbens, simplemente cuando se detecta ese olor. ¿Qué es lo que trata de decir? Que el cerebro condicionado responde con más actividad subcortical. Hay una plasticidad, un cambio en el cerebro de un individuo que a través del agonismo D2 cambió su preferencia sexual. Este mismo ejemplo lo tratamos de llevar a un siguiente estudio, donde exploramos si el agonismo dopaminérgico tipo D2 en adultos haría algo si están cohabitando con infantes y si sería posible inducir conductas tipo pedofilia. La pedofilia es una parafilia con altas implicaciones en el bienestar de la sociedad y existe una gran necesidad de modelos que traten de explicar cuáles son las causas que subyacen a esta parafilia. Entonces lo que hicimos fue lo mismo, generar un proceso de condicionamiento donde este macho adulto iba a ser inyectado con el quimpirole, el agonista de tipo D2, iba a estar cohabitando con un infante prepuber durante 3 sesiones y después de estas 3 sesiones se le iba a dar la opción a este macho de interactuar con este prepuber o con una hembra sexualmente receptiva al mismo tiempo, pero en arenas separadas. ¿Y qué es lo que observamos? Bueno, en este trabajo que publicamos apenas en el mes de julio, podemos encontrar que en relación a las erecciones que los machos expresan, una capacidad de excitarse sexualmente, vemos que el grupo control, el grupo salina, muestra erecciones hacia la hembra, es decir, hacia el lado superior de este gráfico. Sin embargo, el grupo tratado con el agonista D2, el quimpirole, muestra más erecciones cuando detecta al infante y no cuando detecta a la hembra. Esta diferencia es importante porque muestra la generación de una excitación sexual condicionada por la presencia de los infantes. Estos individuos bajo el efecto de agonismo D2 se excitan más por detectar al infante que por detectar a la hembra. Sin embargo, un grupo control de machos que fue inyectado con el quimpirole pero que no cohabitó con los infantes sigue mostrando excitación normal hacia las hembras. Es decir, no es el fármaco, no es el agonista, sino es la asociación del fármaco bajo la convivencia y cohabitación con otro individuo. Es donde se genera la asociación entre estímulos. Es decir, el cerebro es capaz de asociar de maneras sexuales a los individuos con los que se cohabita si la actividad dopaminérgica está elevada. Lo mismo ocurre con esta conducta, investigaciones genitales, donde vemos que el grupo control tiene más investigaciones genitales por las hembras, el grupo de machos que aprendieron a excitarse con los infantes ahora tiene más investigaciones genitales de los infantes, y el grupo control que fue inyectado pero no cohabitó con los infantes tiene simplemente más investigaciones por la hembra. Cuando nos fuimos al cerebro, vemos que el cerebro de los machos que aprendieron a excitarse con los machos responde con mucho más actividad en todas esas estructuras,
la corteza orbitofrontal, el núcleo accumbens core, el núcleo accumbens shell, la corteza piriforme, el área preóptica media, el núcleo paraventricular, el hipotálamo anterior, el hipotálamo ventromedial y la amígdala en sus porciones medial posterior dorsal, basolateral y central. Es decir, todo el cerebro de este animal que aprendió a condicionarse bajo efectos del agonismo D2 cambió. Esto nos lleva a entender esto, que el agonismo D2 produce excitación condicionada hacia infantes y más actividad cerebral subcortical. Con esto podríamos entonces entender que el desarrollo del cerebro sexual tiene periodos sensibles, como el perinatal, temprano. También tenemos periodos de activación de esos neurocircuitos, como es la pubertad, pero que la pubertad también es un periodo de reorganización. Y podríamos ver que aquí en las flechas blancas serían las estructuras que principalmente se organizan en esos periodos críticos desde el punto de vista biológico. Estructuras que son diencefálicas, como el hipotálamo, estructuras que son mucho más posteriores, como el cerebro medio, implicando aquellas estructuras como el área ventral tegmental, que proyectan estimulación dopaminérgica hacia el estriado ventral, como el núcleo accumbens, aquellas estructuras de la amígdala que son importantes para detectar estímulos incondicionados, tanto de tipo olfativo como visual, y por supuesto el hipotálamo medial. Y en negro vemos aquellas estructuras que presuntamente son más corticales y que se activarían a través del aprendizaje por la capacidad que tiene el cerebro en su corteza de generar asociaciones. Es decir, somos simplemente el resultado de una combinación entre los mecanismos de naturaleza y de aprendizaje que generan esta diversidad y esta capacidad de ser únicos para cada individuo. Todos los individuos tenemos estos mismos procesos por default, pero tenemos todos estos estímulos diferentes porque vivimos en culturas diferentes y somos expuestos a experiencias diferentes. Entonces, esa combinación parece ser lo que produce esta gran diversidad en las expresiones del cerebro sexual. Creo, sin duda, que hace falta muchísimo más investigación y más recursos para entender las implicaciones del desarrollo del cerebro sexual. Ojalá las autoridades involucradas en la investigación se sensibilicen al respecto y contemos en un futuro con mucho más recursos para poder seguir explorando tanto en modelos animales como en humanos el desarrollo de este cerebro sexual, que es un tema tan interesante y tan importante para nuestra salud y nuestro bienestar. Concluiría diciendo que el cerebro sexual es una combinación de naturaleza y crianza y que puede ser alterado tanto por hormonas en periodos críticos, por fármacos en periodos críticos y sin duda por una asociación entre fármacos y el aprendizaje que se puede generar. Con esto termino mi ponencia. Le agradezco mucho la atención a todos ustedes. Este es mi correo electrónico para cualquier duda que ustedes tengan y la página del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias.